Pues este libro surge porque yo en aquella época era maestra en una escuela infantil de 0 a 3 años, y a raíz de estar presente en redes sociales, en un blog, de haber escrito ya un primer libro, había comenzado a dar formaciones a educadores, educadoras, a maestros por diferentes puntos de España. Y surge en ese momento en el que yo estaba en una formación. Y entonces las personas que allí estaban me preguntaban ¿y con qué puedo profundizar? O ¿dónde puedo encontrar más información de lo que tú nos hablas? Porque cuando estamos hablando del mundo infantil, realmente estamos hablando de diferentes ámbitos, ¿no? Podemos estar hablando desde el vínculo al movimiento, al juego, estamos hablando de diferentes temas, y es cierto que existen profesionales que hablan de este mundo muy profundamente, que hablan muy bien, pero cada uno en su ámbito. Entonces, recomendar tanto a familias como a profesionales, ¿no?, un listado de libros luego no era realista, ¿no?, de llevar a la práctica. Y es lo que me llevó a crear, ¿no?, este libro que recogiese todos aquellos puntos que a mí me parecían importantes, sobre todo en los 3 primeros años. Exacto, y que fuera con un lenguaje muy fácil, ¿no? Igual que a mí en las formaciones me gusta hablar con un lenguaje que todo el mundo pueda entender, que sea accesible, que no esté rebuscado, ¿no? Que cualquier persona coja el libro y le resulte ameno, fácil de entender, que tenga todo ese contenido teórico, por supuesto, toda esa referencia bibliográfica, que para eso existe, pero no hacerlo difícil. Así que será un poco la idea. Esa información ya estaba, ¿no? O sea, fue realmente poner, ¿no?, por escrito todo aquello que realmente se estaba poniendo en práctica, primero en mi trabajo, después en las formaciones, y entonces recogerlo, por supuesto, ¿no?, tiene su trabajo, es un trabajo, ¿no?, importante, pero era un trabajo que ya estaba hecho con antelación. Pues la historia duraría un par de meses en mi cabeza, desde que, con toda la información, ¿no?, que ya tenía, dije, la voy a plasmar en un libro, voy a ponerme a escribir, y luego la puesta en acción sí que fueron varias semanas intensas, prácticamente día y noche, para no perder el hilo de lo que estaba haciendo. Y luego, desde que estuvo ya la idea, desde que estuvo ya ese libro, hasta que finalmente, ¿no?, nació tal y como lo conocéis, yo creo que sería medio año o más. O sea, realmente es un trabajo que fue en diferentes fases, pero que se fue, pues, alargando en el tiempo. Como yo me muevo sobre todo en redes sociales, entonces el feedback a día de hoy es muy directo, ¿no?, a través de mensajes, Instagram, Facebook. Entonces es un libro que tiene su público tanto a nivel de familias, ¿no?, sobre todo familias que están esperando un bebé o que tienen un niño o una niña pequeño, como por parte de profesionales que están en las aulas, profesionales desde otros ámbitos, ¿no?, profesionales de la psicología, desde atención temprana, que, bueno, pues ven en el libro una forma sencilla de, como te comentaba, de acceder a cosas que muchas veces están en un lenguaje muy complicado, o con textos, pues, que ya tienen, ¿no?, ciertos años, entonces están, ¿no?, un tanto enrevesados. Entonces, bueno, pues poderlo hacer accesible, poderlo hacer, ¿no?, de un lenguaje llano. A mí sobre todo me gusta cuando me escriben personas, ¿no?, o cuando en las formaciones vemos, o incluso esta tarde, ¿no?, que hemos estado, ¿no?, en la Feria del Libro, y alguien te cuenta, ¿no?, sus experiencias, y alguien te dice, ¿no?, el libro me ha servido, o me ha facilitado poder ver a mis hijos o a mis hijas con otros ojos, o ver de otra forma, porque en nuestra sociedad tenemos muchos prejuicios hacia la infancia, ¿no?, en la forma de ver la infancia, pues muchas veces, ¿no?, desde todo lo que hemos escuchado, desde lo que opina la vecina, la suegra, la amiga, y poder ver a nuestros niños y a nuestras niñas como son, ¿no?, con esas necesidades que hay detrás, yo creo que ya nos invita a poderlos acompañar de otra forma, que es, ¿no?, un poco la idea del libro.
Yo vivo en un pueblecito muy pequeño de Teruel, ¿no? Que ya puede ser un poco extraño. Y yo comencé como educadora infantil en una escuela 03, imagínate, en un pueblo pequeño, Teruel, no hay mucha gente, ¿no? Estamos en la España vaciada. Y entonces es cierto que las redes sociales fue como, ¿no?, un encuentro entre otra realidad, ¿no?, diferente a lo que yo vivía. Además, yo venía de la universidad, ¿no?, de mis formaciones, desde una escuela muy tradicional, que es lo que yo había visto, ¿no?, hasta entonces. Comenzar a trabajar con los niños y con las niñas, sentir que quizá lo que me habían enseñado yo no me sentía muy a gusto con ello, tener esas más ganas de leer, de investigar, de profundizar, empezar a encontrarme con autores que habían escrito textos maravillosos y, por otro lado, encontrarme en las redes sociales, encontrarme escuelas, personas que acompañaban a los niños y a las niñas de otra forma, fue ya, ¿no?, una apertura de mente. Eso me llevó a decir, bueno, ¿por qué no comparto yo en las redes sociales también lo que hago con los niños y las niñas en mi trabajo? Y realmente todo el camino fue muy rodado, ¿no? Primero, pues lo que ocurre, ¿no?, cuando empiezas a compartir cosas en redes sociales. Me seguían 4 personas, mi madre, mi padre, ¿no?, los amigos más cercanos, pero es cierto que aquello poco a poco empezó a crecer, comencé a escribir para otras páginas, ¿no?, artículos de temas de crianza y bueno, la comunidad progresivamente se fue haciendo más grande. En 2015 escribí mi primer libro, Criando, que era un libro de descarga gratuita, porque lo que quería era comenzar a divulgar, ¿no?, comenzar a difundir, ¿no?, otra forma de ver a los niños y a las niñas, y eso también me llevó a las formaciones, formación del profesorado, y ya finalmente en 2018 es cuando nace Ser Niños Acompañados.